Cierran las MIPYMES, el sistema energético sigue colapsado. Hay una guerra, supuesta guerra contra las drogas, que no resuelve nada. La hambruna que está pasando el pueblo cubano le ronca al mango. Sin embargo, hay un tema que realmente le preocupa. Hola, esto es Aliaga Pesán Report desde La Habana, Cuba, un compendio de la política, la sociedad y la cultura cubana. Historia patria. Este libro nos lleva a nuestros demonios. Les recuerdo, la historia y el oficio del historiador, una oportunidad para enfrentarnos a una lectura académica digna de nuestras mentes. Pero volviendo al tema de Marras, el impacto del fin de la política del parol humanitario, que por supuesto que trasciende Cuba. Y no quiero meterme en el tema venezolano y qué es lo que está haciendo el gobierno de Donald Trump, porque Jack Grenell, el negociador, lo había dicho: vamos a negociar con ustedes, le vamos a enviar la gente que queremos. Y después, chirrín chirrán, se acabó. Ahí está lo que ha pasado con Chevron. Y creo que ese va a ser el compromiso del gobierno de Trump con la libertad de Cuba. Pero surgen preguntas. El gobierno cubano, ¿qué espera el gobierno cubano de esto y cómo actúa? Otra pregunta sería: ¿qué piensa la población en la calle? ¿Qué está pensando sobre este tema? Luego, no menos importante, es la visión de la oposición. Y para el final, la mía personal. Pero bueno, esa siempre es menos importante. Pero empecemos por el gobierno. El gobierno, ustedes saben que siempre se debate en qué decir, en qué manejar, en cómo dar información. Inclusive voceros. Está la obesocracia y están los talibanes, que son los mayores defensores del régimen. Y dentro de los defensores del régimen ha habido o hay dos variantes. Una, la que expone Fernández de Cosío, el vicecanciller, que lleva el tema de Estados Unidos y Canadá. Y por otra parte, la de Oliver Zamora Orria, ese speaker, ese vocero del régimen en el noticiero, uno de los tantos que hay en el noticiero nacional de televisión. ¿Y qué nos dice Fernando de Cosío? Pues un poco como Maduro, como dejado acá hoy en Venezuela: los recibiremos con los brazos abiertos, qué grandes son nuestros compatriotas, qué bueno que van a venir. Pero ¿qué dice Oliver Zamora Orria? ¿Qué nos dice Oliver Zamora Orria? Pues nos dice de que cómo es eso de que van a dividir la familia, de que no van a permitir que vengan a ver a su mamacita aquí en La Habana, que qué gobierno tan inmoral. Eso enfocado sobre Marco Rubio, porque todo indica que Marco Rubio es el primero que se va de la ecuación de Donald Trump, por razones obvias. El asunto es que atacan a Marco Rubio para estar a bien con Donald Trump, debido a las veleidades del presidente de los Estados Unidos. Y el gobierno cubano juega con eso, porque a lo que parece estar jugando el gobierno norteamericano es a la olla de presión. Te devuelvo a tu gente allá y vamos a ver cómo tú las arreglas. Porque la gente que regresa a Cuba, esa gente que vendió sus casas, esa gente que lo vendió todo, esa gente que tiene que volver a empezar de cero en la isla, ¿dónde van a vivir? ¿Cómo se van a alimentar? ¿Qué negocios fomentarán? Digamos que regresan con algún dinerito y van a hacer alguna pequeña empresa o alguna pequeña venduta, o comprar para vender, que es la lógica más común en los negocios en Cuba. Pero ¿qué va a pasar con esas personas? En momentos en que el gobierno siga apostando, y lo pongo entre comillas, a la empresa estatal socialista y a la libreta de racionamiento, ¿lo volverán a inscribir en la libreta de racionamiento? ¿Tendrán trabajo los fiscales, los jueces, los abogados, los médicos en Cuba de nuevo? Está muy difícil la situación, y eso sí puede ser una olla de presión. Los deportados tendrán que enfrentarse de nuevo al régimen y ver qué es lo que va a pasar. Por otra parte, ¿qué piensa la población sobre el tema? Si hay una persona que es ahora mismo rechazada entre la población cubana, es Donald Trump. Hasta en los opositores tiene Donald Trump todas las cartas para perder
una encuesta. Los niveles de desaprobación de la política de Trump en Cuba ahora mismo son, a nivel de población, señores, son bajísimas. Le quitan el parol, le quitan el apoyo a los grupos prodemocráticos y periodistas independientes, o por lo menos si no se lo quita, está la duda si quedará o no. Impide la visita de la gente a Cuba, que son los que le tiran el salve. Recuerden que los cubanos están en el nivel básico de la pirámide de Maslow: casa, comida, agua, electricidad, lo básico. El cubano no quiere otra cosa ahora mismo que no sería una balita de gas para poder cocinar y algo más ligero para poder cocinar y poder desayunar, almorzar y comer, las 3 tareas que el socialismo nunca cumple. Los grupos de la oposición casi no se han definido, no han dicho una palabra, pero sí hubo uno que se expresó y alguien dentro de esa misma organización hizo una muy interesante carta a su liderazgo y le dijo: yo creo que el gobierno de los Estados Unidos no va a deportar a los patriotas que huyeron de Cuba, a los opositores reales, los que pasaron frontera y son drogadictos, se creen artistas, no quieren trabajar, quieren vivir de su sueño norteamericano, sí, esos van a virar para acá. Pero los que llegan y trabajan y se integran y son realmente perseguidos del gobierno cubano, no, esos se van a quedar en los Estados Unidos. Dichas estas 3 partes, voy a mi visión del asunto. Los problemas de Cuba no se deciden en Estados Unidos. El que se fue, felicidades. Si se queda allá, me alegro mucho por él. Puede quedarse en Estados Unidos, puede quedarse en Argentina, puede quedarse en Europa, donde se quede. Pero el asunto de Cuba se resuelve en Cuba. Y mientras estemos mirando que alguien nos resuelve el problema, estaremos muy mal. Les recuerdo, esto es Aliaga Pesán Report desde La Habana, Cuba. Y si los informativos dan noticias, nosotros las ponemos en contexto.